Hermanos, vamos a seguir estudiando la carta a los Corintios y en esta ocasión vamos a hacerlo en el capítulo 9. Ahí los invito a abrir su Biblia y vamos a ver un ejemplo de Pablo limitando sus derechos por amor. Hay que decir que el capítulo 9 es todo un texto que quizá es un tanto difícil de dividir, y cuando lo hacemos, lo dividimos para estudiarlo, no debemos de perder el contexto y la idea general que Pablo está mostrando ahí. A veces cuando hablamos del contexto, en muchas ocasiones podemos observar algunas interpretaciones, como que ¿por qué está Pablo hablando de que él es apóstol, él es libre? Y es que el tema lo comenzó en el capítulo 8, cuando él está hablando acerca de no hacer tropezar al hermano débil. Que nosotros como cristianos tenemos una gran libertad, hermanos. Pero esa libertad, primero, no es libertinaje, no es de que por ser libres en Cristo podamos pecar y hacer cualquier cosa, no. Y hay cosas que pueden no ser pecado, pero para una persona sí lo es, y usted no tiene que fomentar este tipo de cosas. Y eso nos lo ilustra con la carne ofrecida a los ídolos. Pero podemos, nosotros lo hemos ilustrado con alguien que nos cuenta algún problema. El hecho de contarnos un problema a nosotros, eso no es pecado, hasta le podemos dar algún consejo. Pero si tenemos el pecado del chisme, ese sí es pecado. Y si nos cuentan algo, algún secreto, algún problema, nos pueden poner en tentación a contarlo y a caer en el chisme. Entonces, ese tipo de cosas, de acciones que pueden ser relativas, es lo que está hablando en el capítulo 8. Y vean que aquí una de las palabras importantes es la palabra exousia, que es la capacidad para realizar una acción, pero también significa el derecho o la autoridad del permiso conferido por una instancia superior. Y es que hay una posibilidad y hay una facultad que es otorgada a veces, por ejemplo, por el gobierno. Esta palabra es importante porque en el capítulo 9, y sobre todo en lo que vamos a observar, se repite algunas veces. Y es que Pablo tiene el derecho, tiene la potestad, tiene la capacidad de pedir, por ejemplo, mantenimiento. Pero todo este derecho, toda esta capacidad, se retrae él, no porque sea algo malo. De hecho, está hablando mucho del poder que tiene. Cuando ustedes ven en las escrituras, en los versículos del 3 al 12, van a observar que se repite derecho. Esa palabra es importante. Y esa palabra, hermanos, tiene que ver con algo que él podría exigir y no lo hace,
por no ser tropiezo. Esa es la idea principal que tenemos acá. Pero siempre es bueno también recordar algunas cosas, como que en Corintio algo que estaba, algo muy visual, era la búsqueda del honor. Y es que ese es el tema que va a ser transversal en toda la carta. Luego tenemos en el contexto es de que el conocimiento con amor edifica. El conocimiento solo por conocer puede envanecer. El amor sin conocimiento puede destruir, pero el amor va a edificar cuando se conoce. Y sobre todo, el capítulo 8 nos habla de no hacer tropezar al débil. Eso hablamos de que es no poner en tentación a los hermanos de algo que puede ser pecaminoso, pero también no implica complacer los gustos arbitrarios de las personas. La idea es no poner en tentación para hacer que alguien tropiece en algún pecado. Y entonces tenemos en el versículo 1, algunas preguntas que Pablo hace. Y esas preguntas son retóricas, pero antes de entrar ya a nuestro estudio, los invito a orar. Señor, te damos gracias por este momento que tenemos para compartir las Sagradas Escrituras, Señor, tu voluntad, y te pedimos que nos des sabiduría, que tu Espíritu Santo nos ilumine, Señor, en este tiempo de estudio, para que podamos comprender y poner en marcha y en acción la voluntad que tú nos revelas acá. Señor, sabemos que somos libres del pecado por la obra de tu Hijo en la cruz, y que aunque tenemos esa gran libertad, también nuestra ética, nuestra forma de comportarnos debe ser en amor con nuestros hermanos, porque es algo que a ti te honra y que tú nos lo pides. Señor, danos la sabiduría, y siempre que podamos hacer tu voluntad cada vez que aprendemos algo nuevo de tu palabra. Te alabamos, Señor, y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Y vemos en el versículo 1 algunas preguntas. Nos dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Y las respuestas que hay que ver que Pablo está dando es: no soy apóstol, sí, es apóstol. Esa es la respuesta que se está esperando. La forma en que se ve el texto es de que está diciendo: sí, soy apóstol. No soy libre. Pablo sí es libre. Sí ha visto a Jesús, y ellos, la iglesia en Corinto, son la obra de Pablo. Y estas respuestas, hermanos, van en una forma ascendente a la autoridad que Pablo tiene sobre ellos. Pablo tiene derechos, y nos está hablando en estas preguntas que él va a decir que él tiene derecho, por eso es la autoridad sobre ellos. Luego veamos que dice: no soy libre, y pongo de primero esta pregunta porque en la mayoría de textos está esta pregunta de primero. Si ustedes leen alguna otra Biblia que no sea la Reina Valera, probablemente van a encontrar la primera pregunta: no soy libre. El texto que sigue la Reina Valera
lo tiene al revés, tiene no soy apóstol. Y eso no quita la enseñanza que Pablo nos está dando. Y sabemos que Pablo primero es libre en Cristo Jesús. Y habla de esa libertad. Y aunque Pablo, hermanos, sea también ciudadano romano y ese estatus le daba cierta libertad, no está hablando en el contexto de esa libertad que tiene, es la libertad que tiene en Cristo. Y esa libertad de actuar es la que los mismos corintios tenían. Pero la diferencia entre Pablo y los corintios es que los corintios estaban ejerciendo mal esa libertad. Por eso escribe el capítulo 8. Ellos tenían la libertad de comer, es la carne que se menciona en el capítulo 8. Y Pablo también tenía la libertad de comer esa carne, pero no lo hacía. Limitaba la acción por amor al prójimo. Y esa es la primera pregunta. ¿Tiene la misma libertad que lo tienen los corintios? La segunda, ¿no soy apóstol? Y recordemos que apóstol, hermanos, si bien se puede traducir como alguien enviado, es alguien que tiene autoridad, alguien que tiene el poder de cumplir una misión. No es solo un enviado, sino alguien que tiene la capacidad para ejercer una acción. Otra vez nos habla acerca del poder o el derecho que Pablo tenía en la iglesia. Es una acción, un poder, y ahí sí ya nos está hablando de una desigualdad de poder, porque ellos no eran apóstoles, Pablo sí. No he visto a Jesús el Señor nuestro. Y si recordaremos ahí en Hechos 9, Pablo ahí observa al Señor Jesucristo, que es quien lo envía. Y es una de las cosas que debe de haber tenido un apóstol, haber visto al Señor Jesucristo. Nos da el testimonio, Lucas escribe la historia que dice: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dije: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí Pablo se encuentra con Jesús y es una de las pruebas de su apostolado, una prueba de la autoridad que tenía Pablo. Luego dice: ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si se recuerdan, hemos visto antes de estudiar la carta a los Corintios, en Hechos 18, Pablo llega a Corintio y funda la iglesia. Pablo es quien fundó la iglesia en Corinto. Y hermanos, aquí cuando dice que ellos son mi obra en el Señor, hay que observar que Pablo es un instrumento escogido, y eso nos lo dice Lucas en Hechos 9:15. Si bien es el esfuerzo físico de Pablo como instrumento, la voluntad es divina. La obra es del Señor, la iglesia es del Señor, pero hay ministros, y en este caso estaba Pablo de apóstol, que era un instrumento
para la obra del Señor. Eso es lo que nos dice, y estas preguntas van mostrando cada vez la autoridad que Pablo tiene. Termina con que ellos son la obra del Señor. Está mostrando la autoridad que Pablo tiene. En el versículo 2 dice: si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Y para otros debemos de ver quiénes podrían ser esos otros que no observaban a Pablo. Pueden ser que sean hermanos donde él no funda la iglesia como lo era la iglesia en Roma. Ustedes saben, y si leen la carta a los romanos, él no funda la iglesia en Roma. O bien personas en la iglesia que niegan la autoridad de Pablo. Y vean que este capítulo tiene que ver mucho con la segunda carta a los Corintios, porque la segunda carta a los Corintios habla mucho de Pablo defendiendo su ministerio de apóstol. Pero sobre todo en los capítulos del 10 al 12, observamos que él habla ya muy específicamente de que hay personas en Corintio que están negando la autoridad que él tiene como apóstol. Para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. No hay duda de la autoridad que Pablo tenía, hermanos. Y la figura que utiliza es la de un sello, que implica un símbolo de pertenencia en el Señor. Ellos son parte de esa autoridad, símbolo de esa autoridad por la pertenencia que tenían en el Señor allí en la iglesia en Corintios. Él era el que había fundado esa iglesia, y parte de esa autoridad que el Señor le da y que es él un instrumento escogido es justamente el testimonio que la iglesia está dando en Corinto. Contra los que me acusan, esta es mi defensa, versículo 3. Y hermanos, cuando Pablo habla de esta es mi defensa, quienes me acusan, la idea que nos da la segunda carta a los Corintios es de que muchos de estos hermanos, al ser orgullosos, y por eso es muy importante recordar la mentalidad de la iglesia en Corintio, que eran muy orgullosos, menospreciaban a Pablo y comenzaban a evaluar los defectos del ministerio de Pablo para decir: Pablo sí es un siervo desaprobado. Y recordemos, hermanos, que Pablo escribe siendo inspirado por el Espíritu Santo. Pero Pablo es un ser humano. Cuando hablamos de la inerrancia de las Escrituras es porque él escribe siendo inspirado por el Espíritu Santo. No es de que Pablo nunca falló. En nuestro estudio pasado hablamos de Pedro, que también escribe siendo inspirado por el Espíritu Santo. Pero Pedro tuvo el problema y el defecto de volverse hipócrita cuando llegaban los judaizantes. Y es algo que hay que observar. Lo escrito en lo que tenemos en la Biblia, eso es inerrante porque es algo que el Espíritu Santo le da a los santos hombres de Dios. Pero eso no quita de que esos santos hombres de Dios
hayan sido seres humanos. Y si los apóstoles, hermanos, eran personas que podrían ver que otras personas podrían ver los defectos, ¿cuánto más un ministro en la actualidad? Un ministro que no es un apóstol, sino puede ser un pastor, puede ser un maestro. Pero muchas veces como iglesia decimos, es que tiene tal defecto y por eso ya me peleo con esta persona. Eso es no actuar en amor. Y he de decir que los capítulos más adelante vamos a hablar de cómo lidiar con esas diferencias que pueden tener. ¿Qué es lo que los corintios se encontraban según la segunda carta a los corintios de Pablo? Uno es de que Pablo no los visitaba, que Pablo se olvidaba de ellos. Y muchas veces en la iglesia también encontramos de que, ya se olvidaron de mí. Porque yo no puedo ir a buscar a una persona, sino que quiero que todo venga hacia mí. Y es un problema. Es un problema que se da en la iglesia. Si yo quiero hablarle a una persona, puedo ir, caminar y hablar con esa persona. Pero a veces cuando estamos en el ministerio, que hay algún director o hay algún líder y me ausento de la iglesia, ya no me llamaron, ya no hicieron tal cosa conmigo. Si yo quiero hablar o ejercer algún ministerio, entonces voy y busco a esa persona. Pero uno de los defectos es de que Pablo se olvidó de nosotros, ya no los visitaba, y por eso es de que en la segunda carta a los Corintios habla mucho acerca de que él los va a ir a ver, y habla también de una comitiva por Tito, porque él no los puede ir a ver en el momento. Entonces, ese es uno de los problemas que se observa en la segunda carta a los Corintios. Vemos que otros predicadores se asomaban con diferentes doctrinas y como eran novedoso, como era más atrayente, tal vez tenían formas de retórica mucho más influyentes. Entonces se iban con cualquier persona y olvidaban a Pablo. En nuestras iglesias, hermanos, que queremos guardar las escrituras y lo que nos dice la palabra de Dios, nos dicen, ¿por qué no es algo novedoso lo que usted predique? Si es la doctrina que la iglesia ha tenido por siglos, eso no es nada novedoso. Que por qué usted no cuenta chistes para hacer más amena la predicación. Viera que yo oigo a un pastor que da 20 chistes, lee un versículo y sigue dando 20 chistes como aplicación. Se dedican a contar chistes. Y si vemos, si se recordarán en los capítulos pasados, en el capítulo 2 nos habla mucho acerca de esa técnica, de buscar esa técnica, que no es que el Señor nos ilumine, sino que cualquier cosa que nos entretenga está bien. No es la obra del Señor, sino del pastor o ministro, y esa es una de las tantas cosas que los corintios le decían a Pablo, que se observa que los corintios se asombraban con los falsos maestros.
La tercera cosa es que Pablo era humilde, hermanos. No iba con pompas. A pesar de que sí hizo señales, prodigios y milagros. Sí hizo señales, prodigios y milagros, pero él era humilde. No iba con una gran comitiva o haciendo un desfile, ni autoalabándose. A veces en las iglesias también tenemos esa idea de que hay que ser algo pomposos, que todo tiene que ser grande. ¿Cómo es de que en la iglesia usamos sillas plásticas? No, que sean butacas mejor que el cine porque hay que hacerlo majestuoso todo. Yo no digo que la majestuosidad no sea algo bueno, pero esa soberbia que tienen las personas, hermanos, eso es lo que tenían los falsos maestros que Pablo no tenía. Pablo iba con humildad. Y a veces uno de predicador como líder que se asocia con las ovejas, ¿cómo es de que usted es amigo de las personas? ¿Cómo usted tiene que estar en un estatus más alto porque es el líder? Ya no es consiervo. Somos consiervos todos. Pero tiene que actuar de una forma diferente. Ya no se acerque a las personas en la iglesia porque tienen que buscarlo a él y hacer una gran pompa. Esos son conceptos erróneos que estaban en la iglesia a los Corintios y que ustedes pueden leer toda la carta y van a irse dando cuenta poco a poco de que eran 3 problemas que la iglesia tenía en Corinto. Y entonces eso era lo que acusaban. Y voy a decir, hermanos, que todos esos defectos que la iglesia creía que Pablo tenía, no eran defectos, no era pecado eso. Pero si algo no nos parece a nosotros, queremos hacerlo y que todo se haga a nuestra forma. Y a ver algunas diferencias, eso no es bueno. Y claro, puede ser que haya cosas que podamos mejorar también. No es de que seamos perfectos, hermanos, siempre somos todos pecadores. Y vamos caminando a la madurez espiritual, a una mejora. Siempre. Si no queremos ser mejores cristianos cada día, creo yo que hay un problema en el corazón. Pero tenemos que ir mejorando. Aunque, como les digo, esto no era pecado de Pablo, no era un siervo desaprobado porque no le daba los gustos a la iglesia en Corinto. Bueno, versículo 4, ¿acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Vean que otra vez habla sobre los derechos y la potestad que tiene Pablo como apóstol. El derecho es de que la iglesia sacie las necesidades y no solo las del ministro, sino que de la familia que él tiene. Es interesante observar, hermanos, que la Vulgata Latina, ya una traducción, da la idea de que una mujer como lo es la hermana. Digo esto porque de la Vulgata Latina salen algunas ideas de que el
celibato en la iglesia es algo recomendable u obligatorio. Y hay sacerdotes, ya hablemos más claro, sacerdotes, de que no les prohíben casarse porque la idea que tiene la Vulgata Latina, que es una traducción muy a la Iglesia Católica, es de que lleven a su hermana. Como yo tengo 2 hermanas que me acompañan ellas, no son mi esposa, pero sí que me acompañen mis hermanas como familia. Eso no es lo que se ve aquí. Y esa misma iglesia que tanto anhela la tradición verbal, la tradición antigua del segundo y tercer siglo hablan de que los apóstoles tenían esposa, no era una hermana en la carne, sino era una esposa. Primero Clemente, que escribe en el siglo segundo, que reconoce el hecho de que Pedro tenía esposa. E Hilario habla que solo Pablo y Juan no tenían esposa. O sea, la tradición de la iglesia temprana es de que ellos se podían casar. Y el derecho que Pablo está diciendo es de que si él tuviera esposa, que la iglesia en Corinto debería de sostener el ministerio de Pablo y a la esposa y a la familia de Pablo. O dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar, en el versículo 6. Hay que ver algo interesante, que es de que se mencione a Bernabé. Si ustedes recordarán, ahí en Hechos 15 del 36 al 41, nos habla de que Bernabé y Pablo se pelearon por llevar a Juan Marcos, que Marcos no era alguien que fuera muy firme y que se regresaba cuando habían problemas. Y es muy interesante, hermanos, y algo que nos queda de aplicación es de que ese enojo no duró toda la vida de Pablo. Y Lucas, si ustedes lo pueden leer, nos habla de que era un enojo no pequeño, era un gran enojo. En otras palabras, se enojaron mucho, por eso se separaron en ese entonces. Y por cierto, esa separación fue ya siendo Pablo apóstol enviado a los gentiles. Pero eso no quedó en el corazón ni de Pablo, ni de Bernabé, ni de Marcos. Se reconciliaron al final. No fue algo que se mantuvo en toda la historia. Y es muy bueno e importante ver esa actitud cristiana. Aunque al final de cuentas, les digo, como es interesante porque el texto de lo que nos está hablando es del derecho, otra vez de la potestad que tienen de no trabajar ellos y que la iglesia los sostenga. Aunque hay que ver que Pablo sí trabajó cuando llegó a Corintio. Se estuvo con Priscila y Aquila. Si se recuerdan, eso lo estudiamos en Hechos 18 y en los versículos del 2 al 5 nos lo dice. Yo quiero subrayar ahí. Versículo 2, y halló a un judío llamado Aquila y a su mujer Priscila, y con ellos se quedó para trabajar juntos. El oficio de ellos era hacer tiendas, versículo 3. Y luego dice que él discutía todos los días en el día de reposo, pero en el versículo 5 nos dice, y cuando llegó Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, y Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. En efecto, él sí trabajó, aunque era
derecho de no hacerlo, de dedicarse por completo a la predicación, pero si lo hizo, era porque tampoco quería decir, a mí que me mantengan. No, se abstuvo de ese derecho. Y sabemos también que tenía el problema de que estaba siendo perseguido. Aunque después llegaron ofrendas de Filipos, si se recordarán de la historia. El versículo 7, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Nos da 3 figuras en el versículo 7. Primero, hay un ejército y hasta cantamos himnos de que somos soldados, y desde chiquitos le enseñamos a los pequeños, somos soldaditos del Señor. Es una figura del ejército. Y hermanos, un soldado es mantenido para estar en la batalla. Un soldado no dice, voy a luchar 4 horas medio tiempo u 8 horas tiempo completo y me regreso a mi casa con mi familia. Ni siquiera eso hace, mucho menos ir a conseguir un trabajo de medio tiempo. Y de hecho, una de las tácticas de guerra que se puede ver a lo largo de la historia es cercar o cortar las provisiones de un ejército, porque si un ejército se queda sin provisiones, entonces tarde o temprano va a fallar, va a sucumbir, va a perder la batalla. Entonces, esa es una figura de un soldado, un ejército que es mantenido en la batalla. Y el viñedo, hermanos, ¿quién trabaja en el agro y no disfruta de su trabajo? Y claro, usted puede tal vez sembrar algo y agarrar una parte y vender el resto. Pero creo yo que es disfrutar, aunque no consuma todo lo que un agricultor produce. El hecho de agarrar un poco y vender el resto es disfrutar del trabajo. Pero hay que observar en Deuteronomio 26 que cuando había una guerra, cuando Israel estaba en guerra y había comprado una viña, era posible que esa persona que comprara esa viña no fuera a la guerra para que disfrute de la viña. Inclusive eso nos lo deja el Señor aquí en Deuteronomio 6. Y hay otras cosas, por ejemplo, que si tiene una casa nueva, el versículo 5 de Deuteronomio 20, que se mantenga en la casa si no la he estrenado. Si se ha desposado con una mujer y no la ha tomado, que se vaya y se regresa y no vaya a hacer que muera en la batalla. Entonces, el hecho de tener un viñedo, también el Señor lo ha dado para el goce. Y eso no quita que las personas no tengan responsabilidad después de ir a la batalla, en el caso del pueblo de Israel. Pero sí se disfruta del trabajo. Y luego dice, un rebaño, un pastor también goza del trabajo ganadero. Toma leche de ellos, en el caso de las ovejas, da lana, puede ser cuero también, puede disfrutar del trabajo que realiza. Versículo 8, digo esto solo como hombre, no dice también la ley, porque en la ley de Moisés escrito está. Y aquí, hermanos, aunque Pablo esté siendo inspirado,
hay una importancia que a él hace referencia a la escritura. De ahí sale mucho la idea de que a la escritura se interpreta. Es una idea que viene desde la Reforma. Cuando observamos la historia de la Iglesia, muchas veces han tenido de que la escritura y la tradición o lo que dice un pastor, un ministro, un sacerdote es igual que la escritura. No. La escritura debe de interpretar la misma escritura. Y eso es lo que Pablo está haciendo. Nosotros tratamos que la escritura interprete la misma escritura. Hay que ver la cronología, a quién está escrito, qué se estaba viviendo, claro, para interpretar, pero al final es una autorreferencia, porque la Biblia, hermanos, es un sistema completo. Y es importante observar esto, la escritura interpretando la misma escritura. ¿Qué es lo que dice la ley? No pondrás bozal al buey que trilla. Eso es lo que nos dice la ley. Y dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza de arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Pues por nosotros se escribió. Y esta frase, hermanos, para Moisés, la idea es de que hasta un animal tiene derecho a comer de lo que ayudó. Esa es la idea cuando lo escribió Moisés, que es injusto que hasta los animales tengan o se les niegue el producto del trabajo, cuanto más a un ser humano. Pero muchas veces las personas se vuelven codiciosas y no reconocen el trabajo de las personas que lo ayudan. Cuando usted es un patrón o es un jefe, debe de reconocer lo que sus trabajadores hacen. Eso es lo justo. Pero a veces hay lugares donde se vuelven codiciosos y dice, como llegó media hora tarde o llegó 15 minutos tarde, trabaje todo igual, no le vamos a contar el día. Bueno, yo creo que hay que también ser responsables y no llegar tarde. Pero si trabajó 8 horas y por 15 minutos no le van a reconocer las 8 horas, eso tiende a la injusticia. Pero sobre todo recuérdense, hermanos, también hay una responsabilidad que hay que cumplir en los trabajos. Y lo que nos quiere decir Pablo es de que lo normal es de que un trabajador espera el pago por el trabajo que realiza. Sobre todo si son cristianos, hermanos, ese trabajo que usted hace en cualquier lugar tiene que ser un trabajo con excelencia, no un trabajo mediocre. Pero muchas veces también no se reconoce ese trabajo. Y en todo el contexto, lo que nos está hablando es de reconocer el trabajo que Pablo hace. Yo sé que hay iglesias que a veces no reconocen el trabajo de sus líderes, no reconocen el trabajo del pastor. Aquí quiero contarles una anécdota de mi abuelo materno. Él era ministro también,
mi abuelo materno. ¿Y qué es lo que hacía la iglesia? Así, le vamos a reconocer el trabajo dándoles libros para que usted venda y se sostenga. Eso es ser ingrato con ese ministro. Y así era la iglesia antes. Y hermanos, yo no sé cómo se mantenía al final la familia de ellos, porque lo hacían en un lugar que era agrícola, con una educación que las personas no sabían leer en su mayoría aquí en Guatemala. Entonces, creo yo, quien hacía el esfuerzo no era mi abuelo, sino mi abuela, por mantener económicamente la familia. Porque ¿quién le va a comprar libros si la comunidad no sabe leer? ¿Cuánto de analfabetos tenemos ahora en Guatemala? No digamos hace 100 años. Pero esa es ingratitud. Y muchas veces en muchas iglesias hay ese tipo de ingratitud. Versículo 11: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa que si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pablo nos está diciendo, si el trabajo que estoy haciendo es en lo espiritual, es en lo eterno, en lo que no tiene valor, porque ellos se van a negar de darle de lo material que ellos tienen a Pablo. ¿Por qué es así la iglesia de Corinto tan ingrato? Y algo más, la iglesia en Corinto sí reconocía el derecho que tiene otros que trabajan, pero no de Pablo. Y Pablo no utilizaba ese derecho, no les estaba exigiendo a la iglesia de Corinto ese derecho que ellos tienen, pero sí lo tenían. Cuando vemos el capítulo 8 de Segunda de Corintios, observamos ahí que los macedonios, es decir, la iglesia en Filipo, ellos sí daban según sus posibilidades a Pablo y participaban con él de su ministerio. Y no estaban diciendo, Pablo, a ver cuándo vienes a Filipos a recibir esta ofrenda. No. Cuando leemos la carta a los filipenses, dice que mandaron a Epafrodito. No les está diciendo, venga para acá, Pablo, porque aquí le tenemos una ofrenda. No, se esforzaban y le daban esa ofrenda a Pablo. Pero el concepto que algunos en Corintio tenían, es posible que, aunque tuviera ese derecho, esa potestad, fuera algún impedimento para el hermano débil. Ellos que se creían los cristianos más sabios, más supermaduros, tenían esa debilidad, y por eso Pablo no les pide o no les había pedido ofrenda a esos hermanos. Pero ofrendar es malo. No, no es malo. Pedir ofrendas es malo. No lo es. Pero Pablo, hermanos, lo que hace es que él se está poniendo de ejemplo, aún con todas las angustias económicas que Pablo pueda pasar, para no ser tropiezo de esas personas. Es que esto va muy ligado del capítulo 8, donde ahí el tropiezo es la carne sacrificada a los ídolos. Pero aquí tenemos otro tropiezo, de no pedirle ayuda económica, aunque tenía el derecho, aunque tenía la potestad de pedirle a la iglesia en Corinto que dieran ayuda para sostener el ministerio de Pablo. Él no lo hace para no ser tropiezo. Y hermanos, cuando no hacemos algo para no ser tropiezo,
A veces nos decimos, pero yo tengo el poder o la potestad de hacer eso, ¿por qué me voy a limitar? Los hermanos les escribe Pablo en el capítulo 8 que se limiten de comer carne. Aquí Pablo se está limitando de pedir sustento para no ser tropiezo para otras personas. Para no ser tropiezo de aquellos que decían, usted no me visita, usted no viene con pompa. Usted no nos quiere porque no se está aquí, que son las exigencias que podemos observar en la segunda carta. Para no ser tropiezo de ellos es de que Pablo se limita a pedirles ayuda económica. Pero no es que sea pecado pedirles ofrenda o ayuda económica. De hecho, era un deber o una potestad, un poder que Pablo tenía. Versículo 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que el pan sirven al altar, del altar participan? Veamos aquí recordemos algunos sacrificios. Cuando observamos los sacrificios en Levítico, y aquí tenemos las citas en Levítico, por ejemplo, el holocausto sí era quemado todo. ¿Y qué participaba el sacerdote de esa ofrenda? Nada. Pero de las otras 4 sí participaba. Presentaban ofrendas de granos y cereales y el sacerdote podía participar, comer de esa ofrenda. De la ofrenda de paz, los sacerdotes quitaban el pecho y el músculo derecho. Las instrucciones tan específicas, hermanos, de los sacrificios. Eso lo tenemos en Levítico 7 del 30 al 34. Sacrificios por la expiación. Los restos de los animales, y si se recuerdan ese sacrificio de la expiación, le quitaban toda la grasa, todo el gordo, y lo que no tuviera gordo, entonces los sacerdotes podían participar de ello. Los sacrificios por la transgresión eran las porciones sin grasa, ahí en Levítico 7, 6 y 7. Entonces los sacerdotes en el templo judío sí participaban o se beneficiaban de los sacrificios que las demás tribus presentaban como ofrenda a Dios. Y de esto nos está hablando Pablo acá. Pero no solo veamos esto, sino también puede haber una referencia a la idea que tenían los corintios de los sacrificios que presentaban las personas en general al templo de Afrodita, por ejemplo. Esos sacrificios ahí no solo era una parte como lo hacía el pueblo de Israel, sino que casi era todo para ellos. Y una de las cosas que podemos observar entre los levitas y los sacerdotes paganos es la idea de que los levitas se sostenían de esas ofrendas. Pero es que los sacerdotes paganos, hermanos, ellos vivían en lujos. ¿Cuál era la casta más importante? Bueno, era el emperador y algunos políticos. Y segundo, venían los sacerdotes paganos. Eso es un índice y una gran diferencia, y Calvino en su comentario nos lo dice, que esa gran diferencia es de que los sacerdotes paganos se volvían multimillonarios de las ofrendas y casi todo era para ellos.
Versículo 14, así ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y aquí, con esa idea de los sacerdotes paganos, quiero que veamos Lucas 10:7. Y posad en aquella misma casa, comiendo y viviendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Les digo esto, este versículo antes, porque eso de no os paséis de casa en casa es de mantenerse en una casa y saciar sus necesidades. Pero aquellas personas que iban de casa en casa, lo que era amontonando riqueza. Eso es lo que se mantiene, lo que nos dice aquí, la idea de irse de casa en casa es como para amontonar la riqueza de esta casa. Ya me dio, ya le quité la riqueza a otra casa, ya tengo más riqueza, otra casa, más riqueza. Y no es así de amontonar riquezas, hermanos. Mateo 10:10 nos dice, ni de la alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de borbón, porque el obrero es digno de su alimento. Ahí en Mateo Jesús les está diciendo a sus discípulos que no lleven nada, sino que se sostengan de lo que las personas le den. Y es así como anuncian el Evangelio y que vivan del Evangelio. De eso nos está hablando Pablo aquí en Primera de Corintios. Quiero terminar, hermanos, viendo algunos puntos. Primero, es de que en efecto, aquí nos está hablando de que el obrero es digno de su salario y habla sobre los ministros que puedan vivir del Evangelio. Es un derecho que tienen los ministros, un derecho de que Pablo se limita para no ser tropiezo para aquellos que tenían mal concepto de esos ministros, de Pablo, para que ellos no dijeran, este solo viene para hacerse millonario a esta iglesia. Pablo se limita de esas personas. Y aquí es de que si usted va a ofrendar, va a dar una ofrenda para la iglesia o directamente al ministerio de alguien, tiene que hacerlo con amor, con el corazón alegre, hermanos. Si usted cree que esa persona es alguien que solo se está enriqueciendo, entonces, como dice como dice Juan en su segunda carta, ni hola le digan a esa persona. Lo hemos estudiado. Si es un falso maestro, no participen de él. Pero uno cuando ofrenda, tiene que ser una ofrenda con el corazón alegre. Y no esperen perfección de ningún ministro, pero hágalo con alegría, hermanos. Entonces, es importante observar lo que Pablo nos está diciendo aquí. Sobre todo, la idea principal es de abstenerse uno en sus propios derechos para que no tropiece un hermano. Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, que tu nombre sea santificado en cada acción en nuestras vidas. Señor, que tú nos guíes y nos guardes siempre, que podamos ser siempre una iglesia acorde a tu voluntad, personas que
en cada acción piensan en tu gloria, Señor, y que aun cuando tengamos derechos, aun cuando tengamos el poder de hacer algo, no lo hagamos si va a ser tropiezo para algunas personas. No lo hagamos, Señor, si por nuestra culpa el hermano puede caer. Que nos limitemos en nuestras acciones para actuar en amor, en ese amor que tú nos pides, que nos amemos unos a los otros, en el amor como Cristo nos ha amado. Te alabamos, Padre, y que podamos seguir el ejemplo de Pablo y sobre todo el ejemplo de Cristo para nuestra vida, y que podamos seguir madurando y haciendo cada vez las cosas que a ti te agradan. Te alabamos, Padre, y sabemos que todo esto es posible por tu Espíritu Santo, que nos fortalece, que nos testifica también y que se entristece, Señor, cuando hacemos algo que a ti no te agrada. Ese Espíritu que mora y es sello en nosotros por la obra de tu Hijo en la cruz. Amén.